Es el segundo año que nos reunimos aquí para, de alguna manera, concienciarnos un poco de la importancia que tiene la lectura y rendir, pues como he dicho al principio, un tributo de homenaje a lo que es el libro. Sabemos que hoy celebramos el Día del Libro, 23 de abril, y el motivo que dio origen a escoger el día del 23 de abril como Día del Libro es la coincidencia de la muerte de fundamentalmente de tres grandes escritores. Sabemos que uno es Cervantes, Miguel de Cervantes, otro es William Shakespeare y el otro es la muerte de Linca Garcilaso. Aunque coinciden también con algunos otros escritores, nacimientos o muertes como Maurice Dumont, Lacheneix, Vladimir Nabokov, Josep Pla o Manuel Mejía del Valle. La muerte de William Shakespeare no es que coincidiera con el día 23, coincidía con el día 23 en el año juliano, pero al pasarlo al año gregoriano, que es el nuestro, cambió un poco de fecha y hubiera coincidido con el 3 de mayo. Pero bueno, lo importante es la coincidencia de estos dos grandes escritores representantes de las dos lenguas occidentales de mayor hablada, el inglés y el castellano, y después dos representantes en Linca Garcilaso. La historia del Día del Libro comienza evidentemente en Cataluña, en la parte de Levante, y es un escritor que es valenciano, la vez, el que comienza a inaugurarlo, y fue el rey Alfonso XIII, es el que comienza y establece el primer día del libro el día 23. Al principio fue en octubre, porque coincidía con el nacimiento de Cervantes, porque pensaban al principio que Cervantes había nacido el 7 de octubre y realmente pues nació el día de San Miguel. Pero pasándonos ya de estos preámbulos, lo que sí es importante que el motivo fundamental de esto, como hemos dicho, que es el fomentar la lectura, y otra cosa muy importante también son favorecer los derechos del autor, luchar contra algo que está ahora deteriorando mucho la lectura, que está favorecido por la mala utilización de Internet, que es el abuso de la captura de libros de Internet. No quiero decir una palabra porque me parece muy fuerte, pero es bajarse libros de Internet, que está perjudicando muchísimo a los derechos de autor y está reduciendo muchísimo la compra de libros. Bueno, no quiero entrar en más detalles, pero sí lo que quiero es felicitarlos en Marcilla por esta biblioteca que tenemos, y no solamente por la biblioteca, también por la persona que la dirige, que es la que está fomentando muchísimo el hábito de la lectura, las actividades que aquí se están realizando, y felicitarnos también porque en Marcilla ha acrecentado muchísimo esta afición a los libros. Es uno de los sitios de Navarra, a nivel de habitantes, que más servicios de lectura se hacen, y esto para nosotros es un estímulo y también un motivo de orgullo. Repito que es el segundo año que iniciamos la lectura del Quijote. El año pasado leímos 3 capítulos, este año parece ser que las cosas van a ir a más. Vamos a comenzar con el capítulo 4 del Quijote. El primer capítulo trataba de la condición y el ejercicio del famoso hidalgo Don Quijote de la Mancha. El segundo capítulo trataba de la primera salida de su tierra. El tercero cuenta de la graciosa manera que tuvo Don Quijote de formarse caballero, y ahora en el tercer capítulo vamos a ver de lo que sucedió a nuestro caballero cuando salió ya de la venta una vez armado caballero. Este es el capítulo número 4, es el que vamos a leer ahora. Yo voy a leer la primera parte, las primeras líneas, y a partir de aquí pues iréis saliendo todos a leer un trocito. La del alba sería cuando Don Quijote salió de la venta tan contento, tan gallardo, tan alborozado por verse ya armado caballero, que el gozo le reventaba por las cinchas del caballo. Mas, viniéndole a la memoria los consejos de su huésped cerca de las prevenciones tan necesarias que había de llevar consigo, especial la de los dineros y camisas, determinó volver a su casa y acomodarse de todo, y de un escudero, haciendo cuenta de recibir a un labrador vecino suyo que era pobre y con hijos,
pero muy a propósito para su oficio escuderil de caballería. Con este pensamiento guió a Rocinante hacia su aldea, el cual, casi conociendo la querencia, con tanta gana comenzó a caminar que parecía que no ponía los pies en el suelo. Vale, siguiente. No había andado mucho cuando le pareció que su diestra mano de la espesura de un bosque que allí estaba salían unas voces delicadas, como de persona que se quejaba, apenas las hubo oído cuando me Gracias doy al cielo por la merced que me hace, pues tan presto me pone ocasiones delante donde yo pueda cumplir con lo que debo a mi profesión y donde pueda coger el fruto de mis buenos deseos. Estas voces, sin duda, son de algún menesteroso o menesterosa que ha menester mi favor y ayuda. Y volviendo a las tiendas, encaminó a Rocinante hacia donde le pareció que las voces salían. Y a pocos pasos que entró por el bosque, vio atada a una yegua a una encina, y atado en otra a un muchacho, desnudo de medio cuerpo para arriba, hasta de edad de 15 años, que era el que las voces daba, y no sin causa, porque le estaba dando con una pretina a muchos azotes un labrador de buen talle, y cada azote le acompañaba con una reprensión y consejo, porque decía: la lengua queda y los ojos vistos. Y el muchacho respondía: no lo haré otra vez, Señor mío, por la pasión de Dios que no lo haré otra vez. Y yo prometo de tener de aquí en adelante más cuidado con mi boca. Y viendo Don Quijote lo que pasaba, con voz callada dijo: descortés caballero, mal parece tomaos con quien defender no se puede. Subid vuestro caballo y tomad vuestra lanza, que también tenía una lanza animada a la encina donde estaba arrendada la ballena, que yo os haré conocer ser lo que vais lo que estáis haciendo. Elisa y Santa Rosa. Luego te pagaré. El labrador, que vio sobre sí aquella figura llena de armas blandiendo la lanza sobre su rostro, túvose por muerto y con buenas palabras respondió: señor caballero, este muchacho que estoy castigando es mi criado, que me sirve de guardar una manada de ovejas que tengo en estos contornos, el cual es tan descuidado que cada día me falta una, y porque castigo su descuido o bellaquería, dice que lo que hago de miserable, por no pagarle la soldada que le debo, y en Dios y en mi ánima que miente. El labrador bajó la cabeza y, sin responder palabra, desató a su criado, al cual preguntó Don Quijote que cuánto le debía su amo. Él dijo que 9 meses, así que reales cada mes. Hizo la cuenta Don Quijote y halló que montaban 63 reales. Y díjole al labrador que al momento lo desembolsase, si no quería morir por ello. Respondió el medroso villano que para el paso en que estaba y el juramento que había hecho, ya no había jurado nada, que no eran tantos, porque se le habían de descontar y recibir en cuenta 3 pares de zapatos que le había dado y un real de 2 sangrías que le habían hecho en el enfermo. Bien está todo eso, replicó Don Quijote, pero quédense los zapatos y las sangrías por los azotes que sin culpa le habéis dado. Que si él rompió el cuero de los zapatos que vos pagaste, vos le habéis rompido el de su cuerpo.
Y si le sacó el barbero sangre estando enfermo, vos en sanidad se lo habéis sacado. Así que por esta parte no se os debe nada. El daño está, señor caballero, en que no tengo aquí dineros. Véngase Andrés conmigo a mi casa, que yo se los pagaré un real sobre otro. ¿Irme yo con él?, dijo el muchacho más. Mal año, no señor, ni por pienso, porque en viéndose solo me desollará como a un San Bartolomé. No hará tal, replicó Don Quijote. Basta que yo se lo mande para que me tenga respeto. Y con que él me lo jure por la ley de la caballería que ha recibido, le dejaré ir libre y aseguraré la paga. Mire vuestra merced, señor, lo que dice, dijo el muchacho, que este mi amo no es caballero, ni ha recibido orden de caballería alguna, que es Juan Aldudo, el rico, el vecino del Quintanar. Importa eso poco, respondió Don Quijote, que Aldudos puede haber caballeros, cuanto más que cada uno es hijo de sus obras. Así es verdad, dijo Andrés, pero este mi amo, ¿de qué obra es hijo? Pues nada mi soldado, mi sudor y mi trabajo. No niego a tu mano de respondió el labrador, y hacerme el placer de veniros conmigo, que yo tengo por todas las órdenes de caballería que hay en el mundo de pagar, como he dicho, señor sobre otro y aún son buenos. Del saumerio os hago gracia, dijo Don Quijote. Dáselo en reales, que con eso me contento. Y mirad que lo cumpláis, como lo habéis jurado. Si no, por el mismo juramento os juro de volver a buscaros y castigaros. Y que os tengo de hallar, aunque os escondáis más que una lagartija. Y si queréis saber quién os manda esto, para quedar con más veras obligado a cumplirlo, sabed que yo soy el valeroso Don Quijote de la Mancha, el despacedor de agravios y sin razones. Y a Dios quedad, y si no se os falta de las mientes, lo prometido y jurado, so pena de la pena pronunciada. Y en diciendo esto, picó su Rocinante y entró despacio, se apartó de ellos, siguiéndole el labrador con los ojos, y cuando vio que había transpuesto el bosque y que ya no parecía resistir, volvióse a su lado Andrés y díjole: Venid acá, hijo mío, pues quiero pagar lo que os debo, como aquel deshacedor de agravios me dejó mandado. Eso juro yo, dijo Andrés, y cómo que andará vuestra merced apretado en cumplir el mandamiento de aquel buen caballero, que 1000 años viva, que según es de valeroso y de buen juez, vive Roque, que si no me paga, devuelva y ejecute lo que dice. También lo juro yo, dijo el labrador, pero por lo mucho que os quiero acrecentar la deuda por acrecentar la paga. Y asiéndolo del brazo, le tornó a atar a la encina, donde le dio tantos azotes que lo dejó por muerto. Llamad, señor Andrés, ahora, decía el labrador, al deshacedor de agravios. Veréis cómo no deshace aqueste, aunque creo que no está acabado de hacer, porque me viene gana de solucionaros vivos, como vos tendríais. Pero al fin le desató y le dio licencia que fuese a buscar su pueblo, para que ejecutase la pronunciada sentencia. Andrés se pareció algo bueno, jurando de ir a buscar al valeroso Don Quijote de la Mancha, y contalle punto por punto lo que había pasado, y que se lo había de pagar las sentencias. Pero con todo esto, él se partió llorando y su amo se quedó riendo. De esta manera deshizo el agravio del valeroso Don Quijote, el cual, contentísimo de lo sucedido, parecióle que había dado felicísimo y alto principio a su caballería. Con gran satisfacción de sí mismo iba caminando hacia su aldea, diciendo a la media voz: Bien te puedes llamar dichosa sobre cuantas hoy viven en la tierra, o sobre las bellas Dulcinea de Toboso, pues te cupo en suerte tener sujeto y rendido a toda tu voluntad el talante a un valiente y tan nombrado caballero
como lo es y será Don Quijote de la Mancha, el cual, como todo el mundo sabe, ayer recibió la orden de caballería y hoy ha deshecho el mayor tuerto y agravio que formó la sinrazón y cometió la crueldad. Hoy quito el látigo de la mano a aquel despiadado enemigo que tan sin ocasión vacunaba aquel delicado infante. En esto llegó un camino que en 4 se dividía, y luego le vino a la imaginación las encrucijadas donde los caballeros andantes se ponían a pensar cuál camino de aquellos tomarían, y por imitarlos estuvo un rato que al cabo de haberlo muy bien pensado, soltó las riendas Rocinante, dejando a la voluntad del Rocín la suya, el cual siguió su primer intento, que fue el irse camino de su caballería. Y habiendo andado como 2 millas, descubrió Don Quijote un gran tropel de gente, que como después se supo, eran unos mercaderes toledanos que iban a comprar seda a muerte. Eran 6, y venían con sus quitasoles como otros 4 criados a caballo y 3 mozos de mula a pie. Apenas los divisó Don Quijote cuando se imaginó ser cosa de nueva aventura, y por imitar en todo cuanto a él le parecía posible los pasos que había leído en sus libros, le pareció venir allí de muerte uno que pensaba hacer. Y así, con gentil continente y denuedo, se arrimó bien en los estribos, apretó la lanza, llegó la larga al pecho y puesto en la mitad del camino estuvo esperando que aquellos caballeros andantes llegasen, que ya él por tales los tenía juzgados. Y cuando llegaron a trecho que se pudieron ver y oír, levantó Don Quijote la voz y con ademán arrogante dijo: todo el mundo que tenga, si todo el mundo no confiesa que no hay un mundo, toda doncella más hermosa que la emperatriz de la Mancha, la sin par Dulcinea de Todosos. Parándose los mercaderes a razón de estas razones y al ver la extraña figura que les decía, y por la figura y por las razones, luego echaron a ver la locura de su dueño. Mas quisieron ver despacio en qué paraba aquella confesión que se le decía y se les pedía. Uno de ellos, que era un poco burlón y mucho indiscreto, le dijo: Señor caballero, nosotros no conocemos quién sea esa buena señora que decís. Mostrárnosla, que si ella fuere de tanta hermosura como significáis, de buena gana y sin apremio alguno, confesaremos la verdad que por parte vuestra nos es pedida. Si os la mostrara, replicó Don Quijote, ¿qué hicierais vosotros en confesar una verdad tan notoria? La importancia está en que sin verla lo habéis de creer, confesar, afirmar, jurar y defender, donde no conmigo como sois en batalla gente descomunal y soberbia. Que ahora vengáis uno a uno, como pide la orden de caballería, ahora todos juntos, como es costumbre y mala usanza de vuestra ralea, aquí os aguardo y espero, confiado en la razón que de mi parte tenéis. Señor caballero, replicó el mercader, suplico a vuestra merced, en nombre de todos estos príncipes que aquí estamos, que, porque no encarguemos nuestras conciencias confesando una cosa que nosotros jamás vista ni oída, y más siendo tan en perjuicio de las emperatrices y reinas de la Alcarria y Extremadura, que vuestra merced se ha servido de mostrarnos algún retrato de esa señora, aunque sea tamaño como un grano de trigo, que por el hilo se sacará el ovillo y quedaremos con esto satisfechos y seguros, y vuestra merced quedará contento y pagado. Y aún creo que estamos ya tan de su parte que, aunque su retrato nos muestre que es tuerta de un ojo y que del otro le emana vermellón y piedra azufre, con todo eso, por complacer a vuestra merced, diremos en su favor todo lo que quisiere. No le emana canalla infame, respondió Don Quijote, encendido en cólera. No le emana, dijo, eso que decís, sino ámbar y agalia entre algodones, y no es tuerta ni corcovada, sino más derecha que un uso de guardarrama.
pero vosotros pagaréis la grande blasfemia que habéis dicho contra tamaña verdad como es la de mi Señor. Y en diciendo esto, arremetió con la lanza baja contra el que lo había dicho con tanta furia y enojo, que si la buena suerte me hiciera que en la mitad del pan no tropezara y cayera Rocinante, lo pasara mal, el atrevido me pagó. Cayó Rocinante y fue rodando, y lo pasara mal, el atrevido. Lo amó una buena vuelta por el campo, y queriéndose levantar, jamás pudo. Tal embarazo le causaran la lanza a larga espuelas y celada con el peso de las antiguas armas, y entre tanto que presionaba por levantarse y no podía, estaba diciendo: Non fuyáis, gente cobarde, gente cautiva, atended, que no por culpa mía, sino de mi caballo, estoy aquí perdido. Un mozo de mulas de los que aquí venía, que no debía ser muy bien intencionado, queriendo decir al pobre caído tantas arrogancias, no pudo subir sin darle la respuesta a los caballos. Y llegándose a él, tomó la lanza y después de haberla hecho pedazos con uno de ellos, comenzó a dar a nuestro Don Quijote tantos palos, que a despecho y a pesar de sus armas, le movió como figura. Dábanle voces sus amos que no le diese tanto y que le dejase, pero estaba ya el mozo picado. No quiso dejar el fuego hasta entrar todo el resto de su poder. Y acudiendo por los demás trozos de la lanza, los acabó de deshacer sobre el miserable caído, que con toda aquella cantidad de palos que sobrevivía, no cerraba la boca, amenazando al cielo y a la tierra y a todo el mando de confines que tal le pareció. Cansóse el mozo y los mercaderes siguieron su camino, llevando que contar en todo el pobre apareado, el cual, después de ser que se vio solo, tomó lugar y quería levantarse, pero si no lo pudo hacer cuando sanó, y bueno, ¿cómo lo haría mal en caso deshecho? Y aunque se tenía por dichosa, pareciéndole que aquella era propia desgracia de caballeros andantes y toda la atribuía a la falta de su caballo, y no era posible levantarse, según tenía primado todo el cuerpo. Capítulo 5, donde prosigue la narración de la desgracia de nuestro caballero. Viendo pues que en efecto no podía menearse, acordó de acogerse a su ordinario remedio, era pensar en algún paso de sufrirlos, y trújole su locura la memoria de aquel de Valdovinos y del marqués de Mantua. Cuando Carloto le dejó herido en la montiña, historia sabida de los niños, no ignorada de los mozos, celebrada y aun creída de los viejos. Y todo esto no más verdadera que los milagros de Mahoma. Esta pues le pareció a él que le venía al molde para el paso que se hallaba, y así, con muestras de grande sentimiento, se comenzó a volcar por la tierra y a decir con debilitado aliento lo mismo que dicen decía el herido caballero de Bosque. ¿Dónde está, señora mía? Que no te puede mi mal. No lo sabe, señora, o eres falsa y te creo. Y de esta manera fue prosiguiendo el romance hasta aquellos versos que dice: o no fue marqués de Mantua, mi tío y señor carnal. Y quiso la suerte que cuando llegó a este verso acertó a pasar por allí un labrador de su mismo lugar y vecino suyo, que venía de llevar una carga de trigo al molino, el cual, viendo a aquel hombre allí tendido, se llegó a él y le preguntó que quién era y qué mal sentía que tan tristemente se quejaba. Don Quijote creyó sin duda que aquel era el marqués de Mantua, su tío, y así no le respondió otra cosa, sino fue proseguir en su romance, donde le daba cuenta de su desgracia y de los amores del hijo del emperante con su esposa,
todo de la misma manera que el romance local. El labrador estaba animado de no haber disparado y quitándole la visera que ya estaba hecha pedazos de palos y el único que le tenía completo de polvo y apenas se hubo limpiado. Cuando le conoció y le dijo semejana que así se debería de llamar. Cuando Eugenia murió y no había pasado de hígado sosegado a caballero andante. ¿Quién ahora puesto vuestra merced es tan fuerte? Pero él seguía con su romance a cuanto le preguntaba. Viendo esto, el buen hombre, lo mejor que pudo, le quitó el peto y espaldar, para ver si tenía alguna herida, pero no vio sangre ni señal alguna. Procuró levantarle del suelo, y no con poco trabajo le subió sobre su jumento, por parecer caballería más sosegada. Recogió las armas, hasta las estillas de la lanza, y diólas sobre Rocinante, al cual tomó de la rienda, y del cabestro al asno, y se encaminó hacia su pueblo, bien pensativo de oír los disparates que Don Quijote decía. Y no menos iba Don Quijote, que de puro molido y quebrantado no se podía tener sobre el borrico, y de cuando en cuando daba unos suspiros que los ponía en el cielo, de modo que de nuevo obligó a que el labrador le preguntase, le dijese qué mal se sentía. Y no parece sino que el diablo le traía a la memoria los cuentos acomodados a sus sucesos, porque en aquel punto, olvidándose de Valdovinos, se acordó del moro Abindarraez, cuando el alcaide de Antequera, Rodrigo de Narváez, le prendió y llevó cautivo a su alcaidía. De suerte que cuando el labrador le volvió a preguntar que cómo estaba y qué sentía, le respondió las mismas palabras y razones que el cautivo Abencerraje respondía a Rodrigo de Narváez, del mismo modo que he leído la historia de la Diana de Jorge de Montemayor, donde se escribe, aprovechándose de ella tan a propósito, que el labrador se iba dando al diablo de oír tanta máquina de necedades, por donde conoció que su vecino estaba loco y dábale priesa a llegar al pueblo, por excusar el enfado que Don Quijote le causaba con su larga arenga, al cabo del cual dijo: Sepa vuestra merced, señor don Rodrigo de Narváez, que esta hermosa jarifa que he dicho es ahora la linda Dulcinea del Toboso, por quien yo he hecho, hago y haré los más famosos hechos de caballerías que se han visto, vean ni verán en el mundo. A esto respondió el labrador: Mire vuestra merced, señor pecador de mí, que yo no soy don Rodrigo de Narváez, ni el marqués de Mantua, sino Pedro Alonso, su vecino, y vuestra merced es Valdovino, ni Abindarraez, sino el honrado hidalgo del señor Quijano. Yo sé que os responde a vosotros, y sé que todos son, no solo los que he dicho, sino todos los 12 padres de Francia, que aún todos los 9 de la fama, pues a todas las casarías que ellos han estado y cada uno por si hiciéndose las suyas. En estas pláticas y en otras semejantes llegaron al lugar y a la hora que anochecía, pero el labrador aguardó a que fuese algo más noche, porque no viesen al molido hidalgo tan mal caballero. Llegada pues la hora que le pareció, entró en el pueblo y en la casa de Don Quijote, la cual halló toda alborotada, y estaban en ella el cura y el barbero del lugar, que eran grandes amigos de Don Quijote, y estaba diciéndoles su ama a voces: ¿Qué le parece a vuestra merced, señor licenciado Pedro Pérez, que así se llamaba el cura, de la desgracia de mi señor? 3 días ha que no parecen de él, ni el rocín, ni la adaga, ni la lanza, ni las armas. Desventurada de mí, que me doy a entender, y así es ello la verdad, como nací para morir, que estos malditos libros de caballerías que él tiene y suele leer tan de ordinario, le han vuelto el juicio. Que ahora me acuerdo haberle oído decir muchas veces, hablando entre sí, que quería hacerse caballero andante e irse a buscar las aventuras por esos mundos. Encomendados sean a Satanás y a Barrabás tales libros,
y así han echado a perder el más delicado entendimiento que había en toda la Mancha. Sepa, señor maestro Nicolás, que este era el nombre del barbero que muchas veces le aconteció a mi señor tío estarse leyendo en estos desalmados libros de aventuras 2 días con sus noches, al cabo de los cuales arrojaba el libro de las manos y ponía mano a la espada y andaba a cuchilladas con las paredes, y cuando estaba muy cansado decía que había muerto a 4 gigantes como 4 torres, y el sudor que sudaba del cansancio decía que era sangre de las heridas que había recibido en la batalla, y bebíase luego un gran jarro de agua fría y quedaba sano y sosegado, diciendo que aquella agua era una preciosísima bebida que había traído el sabio Esquife, un grande encantador y amigo suyo. Mas yo me tengo la culpa de todo, que no avisé a vuestras mercedes de los disparates de mi señor tío, para que los remediaran antes de llegar a lo que han llegado y quemaran todos esos descomulgados libros que tienen muchos que bien merecen ser abrasados como si fuesen herejes. Eso digo yo también, dijo el cura, y a fe que no se pase el día de mañana sin que de ellos no se haga acto público y sean condenados al fuego, porque no den ocasión a quien los leyere de hacer lo que mi buen amigo debe de hacer hecho. Todo esto estaban oyendo el labrador y don Quijote, con que acabó de entender el labrador la enfermedad de su vecino, y así comenzó a decir a voces. Abran vuestras mercedes al señor Baldovino y al señor Marqués de Mantua, que viene malferido, y al señor Moro de Narváez, que trae cautivo el valioso Rodrigo de Narváez, alcaide de Antequera. A estas voces salieron todos, y como conocieron los unos a su amigo, las otras a su amo y tío, que aún no se había quedado el documento porque no podía, corrieron a abrazarlas. Él dijo: ténganse todos, que vengo malferido por la culpa de mi caballero. Llévenme a mi lecho y llámese, si fuera posible, a la sabia Orlando, que cure y trate de mis feridas. Mirad, y en una maza dijo a este cumperano: si me decía a mí en mi corazón del pie que cojeaba mi señor, suba a vuestra merced en buen hora, que sin que venga esa bocada les habremos aquí curar. Malditos, digo, sean otra y otras quinto estos libros de caballerías que tal han parado a vuestra merced. Lleváronle luego a la cama y tratando de las feridas no le hallaron ninguna. Y él dijo que todo era movimiento, por haber dado una gran caída con Rocinante, su caballo, combatiéndose con 10 jayanes, los más desaforados y atrevidos que se pudieron fallar en gran parte de la tierra. Capítulo 6. Del donoso y grande escrutinio que el cura y el barbero hicieron en la librería de nuestro ingenioso Hidalgo, el cual, aún todavía dormía, pidió las llaves a la sobrina del aposento donde estaban los libros autores del daño, y ella se las dio de muy buena gana. Entraron dentro todos y la ama con ellos, y hallaron más de 100 cuerpos de libros grandes, muy bien encuadernados, y otros pequeños. Y así como el ama los vio, volvióse a salir del aposento con gran prisa, y tornó luego con una escudilla de agua bendita y un hisopo, y dijo: Tome vuestra merced, señor licenciado,
rocíe este aposento. No esté aquí algún encantador de los muchos que tienen estos libros y nos encanten, en pena de la que les queremos dar echándolos del mundo. Causó risa al licenciado la simplicidad del ama y mandó al barbero que le fuese dando de aquellos libros uno a uno para ver de qué trataban, pues podía ser hallar algunos que no mereciesen castigo de fuego. No, dijo la sobrina, no hay para qué perdonar a ninguno, porque todos han sido los dañadores. Mejor será arrojarlos por las ventanas al patio y hacer un rimero de ellos y pegarles fuego. Y si no, llevarlos al corral, y allí se hará la hoguera y no encenderá el humo. Lo mismo dijo el ama. Tal era la gana que las dos tenían de la muerte de aquellos inocentes, mas el cura no vino a vivir sin primero leer siquiera los títulos, y el primero que maese Nicolás le dio en las manos fue Los 4 de Amadís de Gaula, y dijo el cura: Parece cosa de misterio esta, porque según he oído decir, este libro fue el primero de caballerías que se imprimió en España, y todos los demás han tomado principio y origen de este. Y así me parece como a dogmatizador de una secta tan mala le debemos sin excusa alguna condenar al fuego. No, señor, dijo el barbero, que también he oído decir que es el mejor de todos los libros que de este género se han compuesto, y así como a un único a su arte se debe perdonar. Así es verdad, dijo el cura, y por esa razón se le otorga la vida por ahora. Veamos, es otro que está junto a él. Dijo el barbero, las servas de Plandián, hijo legítimo de Amadís de Gaula. Pues en verdad, dijo el cura, que no le ha de valer al hijo la bondad del padre. Tomad, señora ama, abrid esa ventana y echadle al corral y de principio al montón de la hoguera que se ha de hacer. Hízolo así el hada con mucho contento, y el bueno de Esplandián fue volando al corral, esperando con toda paciencia el fuego que le amenazaba. Adelante, dijo el cura. Este que viene, dijo el barbero, es Amadís de Grecia, y aun todos los de este lado, a lo que creo, son del mismo linaje de Amadís. Pues vayan todos al corral, dijo el cura, que al ruego de quemar a la reina Pintitiniesta y el pastor Darinel y a sus egloras de las endiabladas y revueltas razones de su autor, quemara con ellos al padre que me engendró, si anduviera en figura de caballero andante. De ese parecer soy yo, dijo el barbero, y aun yo, añadió la sobrina. Pues así es, dijo el ama, vengan y al corral con ellos. Viéronselos que eran muchos, y él le agarró la escalera y dio con ellos por la ventana abajo. ¿Quién es ese tonel?, dijo el cura. Este es, respondió el barbero, don Olivante de Laura. El autor de ese libro, dijo el cura, fue el mismo que compuso A Jardín de Flores, y en verdad que no sepa determinar cuál de los dos libros es más verdadero, o por decir mejor, menos mentiroso. Solo sé decir que este irá al corral por disparatado y arrogante. Este que sigue es Florimorte de Hircania, dijo el barbero. Ahí está el señor Florimorte, replicó el cura. Pues a fe que ha de parar presto en el corral, a pesar de su extraño nacimiento y soñadas aventuras, que no da lugar a otra cosa la dureza y sequedad de su espíritu. Al corral con él, y con esotro, señora ama. Que me placa, señor mío, respondía ella, y con mucha alegría ejecutaba lo que le era mandado. Este es el caballero Platier, dijo el barbero. Antiguo libro es este, dijo el cura, y no hay en él cosa que merezca venir. Acompaña a los demás sin respeto. Y así fue hecho. Abrióse otro libro y vieron que tenía por título El Caballero de la Cruz. Por nombre tan santo como este libro tiene se podía perdonar su ignorancia, mas también se suele decir tras la cruz está el diablo. Vaya al fuego. Tomando el barbero otro libro, dijo: Este es el espejo de caballerías. Ya conozco a su merced, dijo el cura. Ahí anda el señor Reinaldo de Montalbán con sus amigos y compañeros, más ladrones que carros, y los 12 de Pares, con el verdadero historiador Turquín, y en verdad que estoy por condenarlos no más que al destierro perpetuo, siquiera porque tiene parte de la invención del famoso Mateo Goyado, de donde también tejió su tela el cristiano poeta Ludovico Ariosto, al cual, si aquí le hallo y que habla en otra lengua que la suya,
no le guardaré respeto alguno, pero si habla en su idioma, le pondré sobre mi cabeza. Pues yo le tengo en italiano, dijo el barbero, mas no le entiendo. Ni aun juraría que vos le entendierais, respondió el cura. Y aquí le perdonáramos al señor capitán que no le hubiera traído a España y hecho castellano, que le quitó mucho de su natural valor, y lo mismo harán todos aquellos que los libros de verso quisieren volver en otra lengua, que por mucho cuidado que pongan y habilidad que muestren, jamás llegarán al punto que ellos tienen en su primer nacimiento. Digo, en efecto, que este libro y todos los que se hallaren que traten de estas cosas de Francia se echen y depositen en un pozo seco hasta que con más acuerdo se vea lo que se ha de hacer de ellos, exceptuando a un Bernardo del Carpio que anda por ahí y a otro llamado Roncesvalles, que estos, en llegando a mis manos, han de estar en las del alma y de ellas en las del fuego, sin remisión alguna. Todo lo confirmó el barbero, y lo tuvo por bien y por cosa muy acertada, por entender que era el cura tan buen cristiano y tan amigo de la verdad, que no diría otra cosa por todas las del mundo. Y abriendo otro libro, vio que era Palmerín de Oliva, y junto a él estaba otro que se llamaba Palmerín de Inglaterra, lo cual, visto por el licenciado, dijo: esa oliva se haga luego rajas y se queme, que aún no queden de ella las cenizas, y esa palma de Inglaterra se guarde y se conserve como a cosa única, y se haga para ello otra caja como la que halló Alejandro en los despojos de Darío, que la diputó para guardar en ella las obras del poeta Homero. Este libro, señor compadre, tiene autoridad por dos cosas. La una, porque él por sí es muy bueno, y la otra, porque es fama que le compuso un discreto rey de Portugal. Todas las aventuras del castillo de Miraguarda son buenísimas y de grande artífice. Las razones, cortesanas y claras, que guardan y miran el decoro del que habla con mucha propiedad y emprendimiento. Digo, pues, salvo vuestro buen parecer, señor maese Nicolás, que este y Amadís de Gaula quede libres del fuego, y todos los demás, sin hacer más cara y cata, perezcan. No, señor compadre, replicó el barbero, que este que aquí tengo es el afamado don Villanís. Pues ese, replicó el cura, con la segunda, tercera y cuarta parte, tiene necesidad de un poco de ruibarbo para probar la demasía cólera suya, y es menester quitarles todo aquello del castillo de la fama y otras impertinencias de más importancia, para lo cual se les da término ultramarino, y como se enmendaren, así se usara con ellos de misericordia o de justicia. Y en tanto, tenedlo vos, compadre, en vuestra casa, mas no lo dejéis leer a ninguno, que me place, respondió el barbero. Y sin querer cansarse más en leer libros de caballerías, mandó a Roma que tomase todos los grandes y diese con ellos en el Corán. No se dijo a dónde era solo, sino que tenía más ganas de quemallos de echar una cena, por grande y delgada que fuera, y haciendo casi 8 de una vez. Los arrojó por la ventana, por tomar muchos puntos, se le cayó uno a los pies del barbero, que le tomó gana de ver de quién era y vio que decía: historia del famoso caballero tirante en blanco. Hágame Dios, dijo el cura dando una rabia, que aquí este tirante en blanco, dame la carta de la ley, que hago una cuenta que ha hallado el tesoro de contento de una mina de pasatiempos. Aquí está el inmenso de Montalbán, valeroso caballero, y su hermano Tomás de Montalbán, el caballero música con la batalla que el valiente tirante hizo con el arano y las agujas de la vida para hacer de vida con los amores injustos de la vida reposada. Y la señora Beatriz, enamorada de Hipólito, su escudero. Dijo: es verdad, señor compadre, que por su estilo es este el mejor libro del mundo. Aquí comen los caballeros y duermen y mueren en sus camas. Y hacen testamentos antes de su muerte con las otras cosas que todos los demás libros de género carecen. Con todo eso os digo que merecía el que con eso de las necesidades que les echarán a Baleares por todos los días de su vida. Llevadle a casa del mundo y veréis que es verdad para Dios.
será, respondió el barbero, pero ¿qué haremos de estos pequeños libros que quedan? Estos, dijo el cura, no deben de ser de caballería, sino de poesía. Y abriendo uno, vio que era La Diana, de Jorge de Montemayor, y dijo, creyendo que todos los demás eran del mismo género, estos no merecen ser quemados, como los demás, porque no hacen ni harán el daño que los de caballerías han hecho, que son libros de entendimiento, sin perjuicio de tercero. Ay, señor, dijo la sobrina, ¿quién os puede vuestra merced mandar quemar como a los demás? Porque no sería mucho que, habiendo sanado mi señor tío de la enfermedad caballeresca, leyendo esto se le antojase de hacerse pastor y andarse por los bosques y prados cantando y tañendo. Y, lo que sería peor, hacerse poeta, que, según dicen, es enfermedad incurable y pegadiza. Verdad dice esta doncella, dijo el cura, y será bien quitarle a nuestro amigo este tropiezo y ocasión de daño. Y pues comenzamos por La Diana de Montemayor. Soy de parecer que no se quede, sino que se le quite todo aquello que trata de la sabia Felicia y del agua encantada, y casi todos los versos mayores, y quédesele enhorabuena la prosa y la honra de ser primero en semejantes libros. Este que sigue, dijo el barbero, es La Diana, llamada Segunda del Salmantino, y este otro que tiene el mismo nombre, cuyo autor es Filpolo. Pues la del Salmantino, respondió el cura, acompañe y acreciente el número de los condenados al corral, y la de Filpolo se guarde como si fuera del mismo Apolo, y pase adelante, señor compadre, y démonos prisa, que se va haciendo tarde. Este libro es, dijo el barbero abriendo otro, los 10 libros de Fortuna de Amor, compuestos por Antonio Lofraso, poeta sardo. Por las órdenes que recibí, dijo el cura, que desde que Apolo fue Apolo, y las musas musas, y los poetas poetas, tan gracioso y tan disparatado libro como este no se ha compuesto, y que, por su camino, es el mejor y el más único de cuantos de este género han salido a la luz del mundo. Y el que no lo ha leído puede hacerse cuenta que no ha leído jamás cosa de gusto. Dámela acá, compadre, que precio más haberle hallado y si me dieran una sotana de Rajá de Florencia. Púsole aparte con grandísimo gusto y el barbero prosiguió diciendo: estos que se siguen son El pastor de Iberia, Ninfas de Henares y Desengaños de celos. Pues no hay más que hacer, dijo el cura, sino entregarlos al brazo seglar del alma, y no se me pregunte el por qué, que sería nunca acabar. Este que viene es el pastor de Pílida. No es ese pastor, dijo el cura, sino muy discreto cortesano, guárdese como joya preciosa. Este grande que viene se intuía, dijo el barbero, tesoro de varias poesías. Como ellas no fueran tantas, dijo el cura, fueran más estimadas, menester es que este libro se escarbe y limpie de algunas bajezas que entre sus grandezas tiene. Guárdese porque su autor es amigo mío, y por respeto de estas hermosas y levantadas obras que ha escrito. Este es, siguió el barbero, el cancionero de López Maldonado. También el autor de este libro, replicó el cura, es grande amigo mío, y sus versos en su boca admiran a quien los oye, y tal es la suavidad de la voz con la que los canta, que encanta. Algo largo es en las églogas, pero nunca lo bueno fue mucho. Guárdese con los escogidos, pero ¿qué libro es ese que está junto a él? La Galatea de Miguel de Cervantes, dijo el barbero. Muchos años ha que es grande amigo mío ese Cervantes, y sé que es más versado en desdichas que en los versos. Su libro tiene algo de buena invención, propone algo y no concluye nada. Es menester esperar la segunda parte que promete. Quizá, con la enmienda, alcanzará del todo la misericordia que ahora se le niega. Y entre tanto, que esto se ve, tenedle recluso en vuestra posada. Señor compadre, ¿qué le place?, respondió el barbero.
Y aquí vienen tres, todos juntos. La Araucana de don Alonso García, la Austriana de Juan Rufo, Jurado de Córdoba, y el Monserrate de Cristóbal de Virués, poeta valenciano. Todos esos tres libros, dijo el cura, son los mejores que en verso heroico, en lengua castellana, están escritos. Y pueden competir con los más famosos de Italia. Guárdense como las más ricas prendas de poesía que tiene España. Cansóse el cura de leer más libros, y así, a carga cerrada, quiso que todos los demás se quemasen. Pero ya tenía abierto uno el barbero, que se llamaba Las lágrimas de Angelito. Llorarás yo, dijo el cura oyendo el nombre, si tal libro hubiera mandado quemar, porque su autor fue uno de los más famosos poetas del mundo, no solo de España, y fue felicísimo en la traducción de algunas fábulas de Bolívar. Con esto y la merienda acabamos este año. A todos muchísimas gracias por participar y no esperar ni tantas gracias. Quiero daros las gracias también en nombre del Ayuntamiento y del pueblo y de Gloria por la participación que habéis tenido y por el interés también del auditorio. Y felicitarnos a todos también por los niños que han participado, que se supone pues la semilla que ahí queda, ¿no? Y quiero también pues darle las gracias a Gloria por el trabajo que ha hecho. Hay una cosa muy importante que tenemos aquí, y es una cosa. Junto al libro, siempre el día de San Jorge va una flor. Yo no voy a hablar de la leyenda, pero siempre va unida el libro y la cosa. Entonces yo le voy a hacer entrega a Gloria de una flor como agradecimiento pues, por el trabajo que hace, ¿no? Muchísimas gracias, estoy encantada en la silla, pues ya lo sabéis, nos venís a la biblioteca y bueno, espero que al menos sigamos con el capítulo 8 de hoy, ¿no? Son 74, yo creo que me jubilaré antes, pero la primera continuará y se imagino que sí. Y desde aquí os hago también un llamamiento para mañana. Han sido 3 días dedicados al libro. Ayer lo que tuvimos de la venta, que también tenemos que felicitarnos